¿Cómo funciona Bitcoin? ¿Y por qué tiene valor? Bitcoin es la primera infraestructura pública que permite enviar y recibir valor a cualquier parte del mundo, sin depender de intermediarios. Solo con un móvil u ordenador y una conexión a Internet puedes utilizarlo. Antes de la llegada de Bitcoin, la única forma de intercambiar valor de manera remota era a través de intermediarios. Era necesario confiar en un banco para poder gestionar las transacciones de dinero entre personas. Con la llegada de Bitcoin, todo cambia. Ya no es necesario confiar en un intermediario específico para realizar transacciones digitales. Cualquiera puede tener una billetera de Bitcoin, recibir Bitcoin sin coste y enviarlo pagando las tarifas de la red en el momento de la transacción. La infraestructura de Bitcoin se mantiene gracias a una red de miles de nodos distribuidos por todo el planeta. Estos nodos pueden ser desde ordenadores personales, servidores de empresas, hasta mini PCs como la Raspberry Pi. Cualquiera puede tener un nodo de Bitcoin en su casa a un precio asumible. El coste de tener un nodo en casa está en el entorno de los $100 y apenas consume electricidad. Cada uno de estos nodos guarda una copia completa de todas las transacciones realizadas a lo largo de la historia de Bitcoin. Es decir, cada uno de estos ordenadores comparte el mismo registro de todas las transacciones que ha habido en toda la existencia de Bitcoin. Esto hace que el histórico de transacciones sea prácticamente imposible de modificar, al estar distribuido en miles de nodos independientes. A este registro histórico de transacciones se le conoce como la blockchain o cadena de bloques. Seguramente hayas oído el término blockchain o cadena de bloques antes. ¿Pero qué es exactamente? ¿Y cómo funcionan y se añaden bloques a la cadena? Cada bloque en la cadena de bloques contiene algunos elementos clave. El hash del bloque anterior, que lo enlaza con la cadena. El nonce, un número aleatorio único crucial para el proceso de minería. Y una selección de transacciones enviadas por los usuarios de la red durante ese periodo. Estos componentes trabajan en conjunto para garantizar la validez del bloque. Pero, ¿cómo se resuelven y añaden bloques? Los bloques se añaden a la cadena mediante un proceso llamado minado de Bitcoin. No necesita de picos ni palas, sino que se trata de un proceso de computación en el cual los nodos que son mineros compiten por resolver el siguiente bloque. Para resolver un bloque, cada minero concatena toda la información del mismo y ejecuta una operación de hash a la secuencia de datos. El hash es un tipo de operación, como si fuera una suma o una resta, que da un resultado aleatorio dependiendo del input que se utilice. Para resolver un bloque, es necesario que el hash obtenido de la secuencia empiece por un número determinado de ceros, marcado por la dificultad de la red en ese momento. En este ejemplo, para resolver el bloque hace falta encontrar un hash que comience por 2 ceros. Los mineros se dedican a probar diferentes combinaciones de secuencias de datos para encontrar un hash que cumpla las condiciones de la red. Esto se hace habitualmente cambiando el nonce, pero también se pueden reordenar las transacciones o cambiar metadatos. En este ejemplo, el minero ha cambiado el valor del nonce a 0, 1, 2, 3, hasta que encuentra un hash válido que cumpla con los requisitos de la red. Como vemos, hemos encontrado un hash válido que cumple el ajuste de dificultad con el nonce 3. Por lo tanto, ese hash es el que se incluye en la cabecera del siguiente bloque. Y todos los nodos pueden comprobar, haciendo la operación, que se trata de un hash válido. La dificultad de la red se ajusta cada 2 semanas para asegurar que la red sigue resolviendo bloques a una media de 10 minutos. El ajuste de dificultad implica aumentar o disminuir la cantidad de ceros requeridos al comienzo de un hash para que un bloque sea considerado válido por la red. Esto es fundamental para el autoequilibrio de la red, ya que asegura una previsibilidad en el suministro de Bitcoin y evita que la red se acelere o desacelere por fluctuaciones en la cantidad de mineros operativos. Mediante el proceso de minado, la red de Bitcoin completa nuevos bloques aproximadamente cada 10 minutos, registrando las transacciones de sus usuarios. Al minero que resuelve el bloque se le premia con una cantidad determinada de Bitcoin. Esta cantidad se divide en 2 cada 4 años, un evento que se conoce como halving. Pero esta cantidad no es lo único que recibe el minero cada vez que resuelve un bloque. También recibe la suma de las tarifas de envío de todas las transacciones que ha incluido en dicho bloque.
La recompensa por minado de bloques finalizará después del año 2100, pero esto no significa que los mineros no puedan seguir operando. Para entonces, recibirán únicamente las tarifas de envío como recompensa por resolver el bloque, y la industria minera se ajustará en consecuencia. Los mineros ejecutan millones de hashes por segundo. En los inicios, se podía minar utilizando CPUs, incluso con ordenadores portátiles. Posteriormente, se utilizaban tarjetas gráficas o GPUs para el proceso de minado, y en la actualidad, la gran mayoría del minado se realiza usando hardware específico para ello, las denominadas ASICs. Durante los últimos años, la minería de Bitcoin ha sido estigmatizada en la prensa y medios convencionales, catalogándola como una fuente de contaminación perjudicial para el planeta. Pero, ¿son estas afirmaciones realmente ciertas? La realidad es que la minería de Bitcoin actúa como un consumidor de energía flexible, deslocalizable y de último recurso. Muchas instalaciones generan más energía de la que se consume, especialmente en momentos de baja demanda. Este excedente, que suele desperdiciarse, puede ser absorbido por los mineros de Bitcoin. Un caso evidente es el de la energía eólica por la noche. Lo mismo sucede con la energía fotovoltaica, que tiende a generar excedentes en días de mucho sol. La minería es perfecta para absorber la energía intermitente de las renovables durante los picos de generación. Pero no solo es útil con las fuentes de energía renovables. En las plataformas petrolíferas también se puede utilizar con el gas natural de venting, que de otro modo simplemente se quemaría. En Texas, algunos mineros participan en programas de ajuste de demanda de las ciudades. Cuando la red eléctrica necesita liberar capacidad para otros consumidores, los mineros se apagan, estabilizando la red. En cambio, cuando la demanda es baja, los mineros operan a plena capacidad. Mucha gente piensa que ya es demasiado tarde para entrar en Bitcoin. ¿Pero es esto realmente así? Hay 8.000 millones de personas en el mundo y solo 21 millones de Bitcoin. 1 millón queda por minarse hasta el 2040, otro millón se quedó en la cartera de su desaparecido creador, Satoshi Nakamoto. 3 millones se presuponen perdidos, otros 3 millones están oficialmente en manos de gobiernos e instituciones, y el resto están en manos de usuarios de la red y en plataformas de intercambio. Suponiendo que el 75% de la población acabase adoptando Bitcoin, se podría estimar que corresponderían unos 100.000 satoshis de media por persona. Los medios convencionales llevan años indicando que los gobiernos podían prohibir Bitcoin, considerándolo una amenaza para el sistema financiero tradicional. Sin embargo, hoy la realidad es muy distinta. Algunos gobiernos están comprando Bitcoin de manera discreta, acumulándolo como parte de sus reservas estratégicas. Esto refleja un reconocimiento de su valor a largo plazo y su potencial como activo refugio en un mundo económico cada vez más incierto. Otro de los miedos más comunes es que un ordenador cuántico pueda romper su criptografía. Pero esto no es exclusivo de Bitcoin. También podría comprometer los cifrados que protegen claves nucleares, sistemas bancarios y la seguridad en Internet. Además, existen soluciones. La criptografía resistente a tecnología cuántica ya se está investigando, y si llegara a ser necesario, Bitcoin podría actualizarse mediante un fork, creando una nueva versión de la red que incorpore esta seguridad mejorada. En caso de que se materializase esa división de la cadena, tu balance de Bitcoin en la nueva cadena reflejaría la misma cantidad que tenías en la cadena original. Esto asegura que no pierdas el acceso a tus fondos, sin importar cuál de las dos cadenas, la original o la nueva, sea más exitosa a largo plazo. Así, no hay riesgo de perder valor. Tus fondos estarían protegidos. Aunque la cadena principal cambie a futuro, tus Bitcoin acumulados no desaparecerían. Si se llegara a realizar un fork, sería necesario que la mayoría de los actores del ecosistema apoyaran este cambio para que la nueva cadena se convierta en la principal. No se puede prever cómo reaccionará la red, pero es de esperar que la red más segura prevalezca. El valor de Bitcoin reside en que es un bien escaso, con solo 21 millones disponibles. Además, es una infraestructura global, una red neutral ajena a influencias institucionales. Bitcoin protege tu ahorro, trabajo y esfuerzo de la devaluación de las monedas fiduciarias.
En los últimos años, hemos visto cómo los precios de las casas han subido drásticamente en dólares, pero han bajado en términos de Bitcoin. Lo mismo ocurre con la cesta de la compra y otros bienes básicos. Esto evidencia algo importante. El problema no es solo el precio de los productos, sino la pérdida de valor del dinero. El sistema financiero actual se beneficia del efecto Cantillón, donde quienes tienen acceso temprano al dinero recién creado, como bancos, corporaciones y gobiernos, se enriquecen al gastar ese dinero antes de que pierda valor. Mientras tanto, la mayoría de la población, que lo recibe más tarde, sufre las consecuencias de la inflación y del aumento del coste de vida. Lo más preocupante es que no se va a dejar de incrementar la masa monetaria. El sistema actual depende de imprimir dinero para funcionar, y solo cambiará cuando adoptemos alternativas como Bitcoin, que son resistentes a la inflación y protegen el poder adquisitivo de las personas a largo plazo. Bitcoin es lo más cercano que hemos tenido a la verdadera libertad. Es un activo inconfiscable que representa un refugio contra la constante devaluación de nuestro esfuerzo y trabajo. Es una herramienta para fiscalizar a las instituciones y equilibrar la generación y el consumo energético a nivel global. Bitcoin no es solo una tecnología, es una revolución silenciosa, una oportunidad única para que las personas recuperemos el control, para que el mundo encuentre un equilibrio justo. Es la chispa de un cambio que ya no puede detenerse. ¿Y tú? ¿A qué esperas?